¿Sabían que el 50% de las personas del planeta viven en casas de tierra? Mi nombre es Daniel Parra y hago muros de tierra estabilizados. Bueno, cuando yo encontré el sistema, tenía muchos defectos en sus procesos. No sabíamos qué tipo de tierra estábamos utilizando, qué contenía, los procesos muy lentos, mano de obra que había pasado de tradición en tradición, que si era repetir lo que hacían los demás y no había investigación. Nosotros terminábamos recubriendo nuestros muros de tierra con pañetes, pinturas, cementos, porque tenía diversas patologías en cuanto a fisuras, retracción de arcillas, asentamientos, y empezamos a investigar cómo mejorar esos procesos, cómo los hacíamos más eficientes. Cuando salíamos de Barichara siempre nos encontrábamos con un problema para construir, era que no conseguíamos personal, había sitios en poco espacio, se creía que el determinado tipo de tierra era el que servía, y empezamos a ampliar como esa gama. Cambiamos las formaletas, cambiamos el sistema de apisonado, las herramientas, los tiempos, y comenzamos con un proceso que era el más interesante de todos, y es identificar qué tipo de tierra teníamos y empezar a investigar sobre qué debíamos añadirle para que funcionara como tapia, pues como queríamos que fuese el resultado. Ahora, ¿cómo has implementado los acabados en tierra, los acabados naturales, en el interior de los espacios que ya están construidos? Lo primero, por ejemplo, podemos reducir el espesor de los muros, que era algo que las personas siempre estaban preguntando. Es decir, aquí se tiene la tradición de que los muros son de 50 centímetros. Cuando tú vas a un interior a buscar cómo meter o cómo insertar un muro dentro de tu espacio, los 50 centímetros, mucho espacio. Entonces, primero, ¿cómo hacemos para reducir esos espesores? Y lo segundo, investigar sobre mezclas con cales, arenas, marmolinas, para poder generar un acabado que tuviera las características de tierra, pero que no tuviera los problemas que tiene la tierra. No tiene resistencia a la humedad, suelta un poco de material. La aplicación, se creía pues que teníamos que tener cierta capacitación en materiales tradicionales para aplicarlo, entonces ampliamos la gama. La tapia pisada en Colombia, o en esta parte de América, llegó por los moros del norte de África. Ellos trajeron este sistema constructivo, llegaron a esta parte de Sudamérica, y esa tradición pasó de generación en generación. Hubo muy poca investigación sobre cómo mejorar los procesos. Durante los últimos 350 años, algunas universidades lo han hecho, pero para implementar la mejora en el sistema de reforzamiento estructural, pero no en el sistema y en el proceso como tal. Nosotros empezamos a trabajar en capacitar nuestra propia mano de obra donde llegamos, para ampliar el espectro de trabajadores que tenemos en todas partes. ¿Dónde empezó tu gusto por la tierra? Por azar. El estar en Bogotá sin trabajo y un pedido especial de una casa en tierra en El Socorro. No tenía ni idea cómo era el proceso, en la universidad nunca me enseñaron. Nada más no sabía la diferencia entre una tapia pisada y un bareque, y fui a la biblioteca con unos documentos y vine a aprender de los obreros. ¿Cómo crees que ha evolucionado en el tiempo una técnica que es pues ancestral y que hoy la aplicamos en espacios modernos también? ¿Y cómo has logrado llevarla desde un punto de vista que la mayoría de personas piensan que es rústico o viejo, a algo mucho más moderno? Es como muy extraño decir que, aunque nosotros tenemos una tradición antigua de tierra, donde mejor se estaba haciendo la tapia pisada es en los países donde no había tenido una tradición de tierra. Es decir, la gente no estaba contaminada en cierta medida, en buen uso de la palabra, como con el proceso que nosotros habíamos seguido. Entonces encontramos que en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, países que uno consideraría que no tienen una tradición o que se había perdido, estaban haciendo mucho mejor los procesos, y entonces los encontramos como referentes para... a mí me parece que cuando el trabajador no estaba contaminado con la tradición, podía empezar de cero, sí, sin los vicios que traía el proceso constructivo durante años. ¿Cuáles son los beneficios que tiene usar la tierra
en el interior y en el exterior de un espacio? Bueno, principios térmicos, primero que todo. Cada 9 milímetros a 1 centímetro de muro de tierra evita 1 hora el traspaso aproximadamente de temperatura, ya sea frío o calor. Entonces estamos hablando de un tema térmico. Estamos hablando de un material que conseguimos en cualquier parte del planeta, entonces lo tenemos a la mano. Estamos haciendo un menor proceso de intervención ambiental y básicamente las texturas que pueden dar son casi infinitas. Es decir, la tierra puede cambiar de color, de textura, de aplicación, de grosor, de uso. Y con las técnicas de estabilización lo que hacemos es mejorar los rendimientos, pero también los comportamientos, humedad o para otro tipo de usos comerciales que también se creía pues que no servía. Entonces ampliamos la gama de usos que podría tener el material. Cuéntanos un proyecto que te haya llamado mucho la atención y que nunca imaginaste de pronto hacer en este material. Tenemos 2 recientes, uno en proceso, Lorenzo, y con estudio decimal en Bogotá, Colorado. Un proyecto en donde desarrollamos una mezcla a base de cal y arena y lo utilizamos en todo el volumen del edificio. Lo utilizamos para exteriores y lo primero que a mí me dijeron cuando empecé hace 20 años con esto es que la tierra era muy mala para soportar el agua. Y tenemos un volumen completamente recubierto con tierra en exteriores, sin cubierta, que es resistente al agua. Entonces ese proyecto me gustó mucho, no solo por el diseño, sino por la forma de aplicación. Hay 2 proyectos, uno el Barranquero y la Casa Van de Put, que son los muros más altos, de los más altos que tengo hasta ahorita, que son de 6 metros de altura en tierra estabilizada a la vista. Y comenzamos en Medellín unos cuantos proyectos que son como pues parte de un sueño que tenía, no solo por las personas con que estamos trabajando, sino cómo llevar el material a una limpieza y a una pureza y un minimalismo bien interesante. ¿Qué consejo le darías a las personas, bueno, no solo a las personas, sino arquitectos y diseñadores que quieren investigar o quieren aprender a implementar este tipo de materiales en sus proyectos? Que vengan a mis talleres. El proceso de construcción en tierra tiene que aprenderse de ceros, con una pala en mano, con un pisón en mano, aprendiendo de los trabajadores o de las personas que saben. No hay una manera idónea sin estar en el proceso, inmerso, con las manos llenas de tierra. No hay otra manera de aprender, de sentir el material. La tierra es muy sensorial, es decir, tú tienes que manejar los estados de hidratación específicos, de humedad específicos, tienes que tocarla y sentirla para saber que está en el estado ideal que tú la necesitas para hacer el muro. Entonces, muchas veces los arquitectos nos alejamos de esos procesos, es decir, los arquitectos nos convertimos en personas que dibujan, que imaginan, que proyectan y encargan su trabajo a la persona calificada. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de nosotros ser los que le enseñamos a un maestro cómo aplicar o cómo desarrollar este material, y la tierra nos permite eso. Además que podemos jugar con muchas texturas, con muchas maneras de aplicarla, no solo la tapia pisada, el bareque, los recubrimientos. Entonces hay que estar inmerso, hay que meter las manos en la tierra. ¿Crees que será el futuro de la tapia pisada de la tierra en las construcciones? Yo creo que vamos a tener robots que impriman tierra vertida en 3 dimensiones. Ya hay experimentos. Industrializar el material, es decir, en Alemania ya están robots con una secuencia de línea pisando muros en tierra. Estamos también llevando prefabricados, es decir, grandes volúmenes de tierra, y la idea que tenemos a futuro es que las personas tengan un sitio en donde puedan comprar el material para hacer su muro en tierra. Es decir, como tú encuentras una bolsa de cemento o un tarro de pintura en una ferretería, que tengan acceso a este tipo de materiales que los olvidamos y nos reemplazaron por cales y por cementos embolsados. Entonces la idea es poder que las personas vayan a una ferretería y puedan acceder a comprar un bulto de tierra específico preparado al que tú le añades humedad y tienes un recubrimiento o tienes una mezcla para tapia pisada o para bareque. ¿Sadva? Sí, el Sadva es un proyecto de negocio
de alimentación consciente. Allá la alimentación es como un ritual, entonces el pedido era que todo lo que esté involucrado, desde la cocción, los platos, la decoración, tenga que ver con procesos conscientes de fabricación. Y entonces el pedido fue hacer un muro en tierra con determinados colores, una gama específica, y que estuviera cerca de un proceso de alimentos. Es decir, que pudiera ser lavado, pudiera ser los procesos de cocción cercanos sin tener ningún tipo de inconveniente con la humedad, y el logro fue bien interesante. Son colores muy chéveres. ¿Crees que las personas, bueno, sobre todo los arquitectos y diseñadores, deberíamos despertar ese sentido de pertenencia por este tipo de procesos? Yo creo que cada vez las nuevas generaciones son más conscientes. Es decir, están buscando dejar una huella, están buscando generar proyectos singulares y están en la búsqueda de nuevos materiales. Mucho más que mi generación. Mi generación tenía referentes de todo lo que estaba pasando en la industria y en la arquitectura internacional, y hoy en día en Colombia podemos tomarlo local y volverlo mundial, porque siempre lo habíamos hecho al revés, todo lo mundial lo volvíamos local. Hoy podemos exportar muy buena arquitectura, muy buenos procesos, volver a los orígenes de la arquitectura y poner ese tipo de arquitectura en cualquier parte del mundo. Y es una casa que querían publicar en Axis y en Archdaily. Los clientes se sienten un poco vulnerados en su privacidad para poderla presentarle a una bienal de arquitectura. Creo que es el proyecto, y hasta el momento es uno de mis proyectos más bonitos, mejor ejecutados. Es un proyecto de 110 metros cuadrados que tiene más de 40 planos, con un desarrollo de una arquitectura muy interesante. De pronto a futuro se podrá publicar y tomar fotos, pero pues estamos en ese proceso. Hablemos un poco del tema ambiental, el tema ecológico, que es un despertar en esta generación, ¿no? Voy a usar materiales con baja huella de carbono, voy a implementar nuevas formas de hacer lo que se hacía tradicionalmente en materiales como concreto en tierra. ¿Crees que esta es una buena opción? Sí, ahora estamos haciendo experimentaciones con concretos de tierra vertida se llama. Hay unos temas en donde nosotros creemos que estamos siendo ambientalmente responsables y no es así. Nuestras casas tienen unas cubiertas de madera y nosotros no tenemos muy poco bosque cultivado. Entonces es un tema que también estamos trabajando, porque pues podemos hacer nuestros muros bajando la huella de carbono, pero si ustedes miran una cubierta de nosotros es un bosque completo. Las tejas están generando cocinadas en horno, entonces estamos al medio ambiente ya dejando una huella alta de carbono, y pues tratamos de utilizar teja reciclada, pero pues se quedaría muy a nivel local porque no tendríamos disponibilidad de materiales de teja reciclada pues para proyectos en otros lados o proyectos mucho más grandes. Entonces estamos investigando nuevas formas de hacer cubiertas. El bambú es una opción muy interesante, de la manera en que están utilizándolo como latas, como láminas unidas y dando unas formas y parametrizando esa arquitectura. Rogelio Salmona, Jaime Peña, él es colombiano y hace unas formas orgánicas, estuvo con arquitectura mixta en México y yo creo que es de una de las arquitecturas que sí me gustaría llegarle a mostrar a unos extraterrestres si llegaran. Son unas formas orgánicas impresionantes y hacen un trabajo increíble. ¿Las formas curvas se pueden lograr en tapia pisada? Sí, parametrizando las formas. Estamos trabajando con Raíz Arquitectura y con Tabeulia de Paraguay en un proyecto en Monterrey con muros curvos de 8 y 10 metros. ¿La altura máxima que se puede alcanzar en un muro de tapia pisada? Nosotros estamos trabajando máximo 10 metros de altura. ¿Grosores mínimos que puedes dar a un muro? Dependiendo de la altura, normalmente es un tercio de la altura si no tiene estructura. Es decir, pero estamos logrando para interiores muros de 25 centímetros de espesor que no cargan peso. ¿Es sismo resistente la tapia pisada? No, la tapia pisada no está dentro de la norma NSR 10. La Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes está haciendo investigaciones, de los cuales hemos hecho en pequeña parte nosotros participado en los procesos.
La tapia pisada no está dentro de la norma sismo resistente, por eso no es un elemento sismo resistente. ¿Qué regulaciones se debe tener en cuenta antes de plantear un proyecto hecho en tapia pisada? El espacio que quieren, los procesos de diseño, tienes que aprender a diseñar en tierra. Es diferente diseñar en tierra que diseñar para cualquier otro tipo de material por los procesos de obra. También qué tipo de acabado quieres incorporar dentro de tu proyecto, qué tipo de alturas, grosores que necesitas, procesos de estabilización para que el muro sea lo que ustedes quieren lograr en el concepto de diseño. ¿El agua la tapia pisada? Si se estabiliza de manera correcta, sí. Nosotros tenemos procesos de estabilizaciones físicas y estabilizaciones químicas que no afectan al medio ambiente. Con estabilizaciones químicas podemos lograr que la tapia sea hidrófuga sin cambiarle las propiedades al material. Ese valor agregado o diferencial que hace que el trabajo con la tapia pisada se destaque dentro de una competencia bastante grande en ese medio, sobre todo en Santander. Tenemos un proceso completamente diferente al sistema tradicional, desde la identificación del material que tenemos, el proceso de estabilización, es decir, qué necesitamos ponerle como aditivo o estabilizante a la tierra para que sea como debe ser, los procesos de formaleta, es decir, de armado de formaleta, los procesos de pisado, de humectación, son completamente diferentes. Entonces, si uno quiere tener un muro de tierra estabilizada, que no fisure con determinados colores, y tenemos 5 procesos dentro de la tapia pisada normal para hacer un muro, nosotros podemos tener 10 procesos. Tenemos diferentes tipos de mezclado, estabilizaciones, que hacen que sea mucho más dispendioso, pero es necesario para lograr el acabado del material.